En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta será la segunda charla sobre el tema escatológico. Voy a hablar de la muerte y del juicio individual. Pero antes, quería mostrarles una bibliografía básica basada simplemente en textos magisteriales de los últimos años. Aquí tienen, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, 1965, en la Constitución Gaudium et Spes, los números 38 al 39, donde habla expresamente de cielos y tierra nueva. En el año 68, en los párrafos 27 al 30 del Credo al Pueblo de Dios de Pablo VI, tuvo que salir al paso de ciertas disonancias con la ortodoxia católica que se estaban dando en esos tiempos. En el 79, 10 años más tarde, la Congregación para la Doctrina de la Fe escribió una carta dirigida a todos los obispos sobre cuestiones referentes a la escatología. Es una carta relativamente breve, tiene apenas 2 páginas y 7 puntos muy concretos donde se precisa la doctrina católica. En el 92, varios párrafos y números del Catecismo de la Iglesia Católica vuelven a abordar el tema. Ese mismo año, la Comisión Teológica Internacional vuelve a retomar la carta a los obispos y a explayarla punto por punto. Es un documento teológico bastante importante. Toda esta doctrina precedente lo van a encontrar plasmada en las catequesis de Juan Pablo II del año 1998, 6 años después de la Comisión Teológica Internacional. Y les puse los temas que trata, básicamente, y las fechas de las catequesis. Y finalmente, el último documento magisterial sería la carta encíclica sobre la esperanza cristiana, Spe Salvi, del Papa Benedicto. Esto nada más que para tomar los últimos 70 años. Esto significa que el tema escatológico muchas veces se ha prestado a distorsiones. Cuando uno ve todos los documentos del magisterio, desde el credo apostólico, siglo I hasta el presente, se da cuenta de dónde están los puntos que son causa de controversia y cómo la Iglesia se ha mantenido constante en esa doctrina. Y esto en forma así, constante, constante, constante. Bueno, eso es lo primero. Tomen el catecismo, que será lo más accesible. Después se puede hacer circular ese cuadrito con los textos magisteriales y tendrán ahí una doctrina bastante amplia sobre el tema que nos ocupa. La segunda cosa que quiero indicar es este libro del padre Cantalamessa. Es un libro sobre la muerte escrito por un franciscano, predicador de la Casa Papal y desde el año pasado cardenal de la Iglesia Católica. Es un libro, como pueden ver, muy pequeño y muy sustancioso o sustancial. Como buen franciscano, el libro se intitula Hermana Muerte. Me parece un libro realmente precioso. Eso como bibliografía de fondo. Ahora voy a hablar más libremente, pero cada afirmación que haga sepan que está avalada por una serie de estudios previos. Pero para no cansarlos, voy a estar siempre haciendo referencia. Entonces, esto no es una clase de escatología, sino que más bien una charla de escatología. Y que para los más ancianos y ancianas, dado que la pregunta de ¿qué es lo que nos espera? Es una pregunta más acuciante, espero responder alguna de esas preguntas. Si recuerdan, la primera vez, luego de una introducción general, les presenté el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que es algo así como la carta magna sobre la escatología cristiana que presenta San Pablo
a los cristianos de la comunidad de Corinto. Estamos en el año 50 y pico y ya están con problemas sobre el tema escatológico. Bien, entonces, vamos al tema de la muerte. Lo primero que podemos decir es que la muerte es un acontecimiento de la vida. Miren qué simple. Es algo que acontece, algo que tiene lugar en cualquier vida humana o en cualquier vida sin más. Este acontecimiento significa una conclusión, un final. Y para ser muy simple, digamos, es el final de un tipo de relaciones. Es decir, cuando uno da su último suspiro, la relación que teníamos con él se ha transformado totalmente. Ya no podremos volvernos a relacionar como previamente a esa situación. Y al mismo tiempo, ese último suspiro, esa ruptura de relación, es irreversible. Es decir, no se puede volver atrás. Nunca más se volverá a instaurar esa misma forma de relación. Se instaurará otra forma de relación, pero no ya esa forma de relación. Esto significa que la muerte es una realidad simplemente biológica. Es algo que acontece en toda vida, en este caso, vida humana. Pero lo que a nosotros nos interesa es la dimensión sobrenatural que tiene este acontecimiento natural. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, leído desde Dios, ¿qué tiene de particular la muerte humana? Y le voy a leer un texto del libro de la sabiduría, capítulo 2, y van a darse cuenta enseguida de la nota teológica que se agrega a este acontecimiento natural. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero, por la envidia del demonio, entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Fíjense el dato teológico, ¿no? Por la envidia del demonio entró la muerte al mundo. Este dato no nos lo aporta la naturaleza humana. Este es un dato de fe, es un dato que implica una revelación de la causa última de este acontecimiento natural que llamamos muerte. Carta a los Romanos. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos. Fíjense de vuelta la lectura teológica, ¿no? ¿Cuál es la causa última de la muerte? El pecado. Hasta el Código de Derecho Canónico hace referencia a la Carta a los Romanos, de la cual acabo de citar un texto, diciendo esto: en un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es el salario del pecado. Es la paga que recibe el pecado, la muerte. Queda entonces claro que nosotros nos enfocamos en la dimensión más bien teológica, sobrenatural del tema de la muerte. Yo sé que con motivo de los trasplantes de órganos, por ejemplo, todas las legislaciones nacionales tratan de asegurar el hecho biológico de la muerte. Pero eso no es lo que a nosotros nos interesa ahora. Esto se lo pueden preguntar a Jorge Cheró, el acontecimiento biológico y lo que se determina la muerte en forma irreversible. Nosotros nos ubicamos en otra perspectiva. ¿Qué significa esto? Significa de que el hecho de la muerte es el fin de nuestra historia en esta vida. Es el fin de nuestra historia ubicados en un tiempo cronológico y en una geografía. El fin de nuestro aquí y ahora. Eso es lo que significa. La Sagrada Escritura, cuando habla de la muerte, va a decir que la muerte es el fin del tiempo de tomar decisiones. Ahí tiene otro dato muy importante. Con la muerte se acabó, como ya lo dije la última vez, la posibilidad de tomar decisiones.
Esto significa que con la muerte se inicia un estado definitivo. Esto de tomar decisiones significa la libertad de elegir, pero no termina la libertad de adhesión, como les decía la otra vez. Veamos un poquito más esto de la muerte como el fin del tiempo de las decisiones. En el Nuevo Testamento hay varias alusiones al juicio y da por sentado que el juicio que va a tener lugar en ese momento va a hacer referencia a las obras que uno ha hecho en esta vida. Entonces, según las obras que uno ha hecho en esta vida, merece o desmerece premio o castigo. Y eso es lo que está en juego. En este sentido, es el fin del tiempo de decisiones. Les leo un texto de la segunda carta a los Corintios. Dice Pablo: es necesario que todos seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Clarísimo lo que está diciendo Pablo. Con la muerte somos juzgados y el juicio hace referencia al bien o al mal que hayamos hecho previamente a la muerte, es decir, en esta vida. A partir de ese momento ya no hay más posibilidad de bien y de mal. Al mismo tiempo, es el inicio de la retribución definitiva. De vuelta voy a la segunda carta a los Corintios, a ver qué nos enseña Pablo al respecto. Y leo lo siguiente. Dice Pablo: preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. ¿A qué quiere decir esto? Salir de este cuerpo, morir. Vivir con el Señor, vida eterna. Ahora bien, ¿cómo Pablo espera esa vida eterna? Porque espera tener un juicio positivo, porque todo lo que ha hecho en esta vida era por el Señor. Entonces, habiendo vivido para el Señor y hecho todo por Él en esta vida, tiene la certeza de que su juicio concluirá en un vivir con el Señor. Bueno, no quiero abundar en textos, ¿no? Pero queda bastante claro que la muerte desde el punto de vista teológico es el fin del tiempo de decisiones y es el inicio de la retribución futura. Se podría abundar más, pero por un momento es suficiente lo dicho. Junto con la muerte tiene lugar una retribución. Y con esta retribución se abre un tiempo, una distancia en relación con la resurrección y el juicio universal. El ínterim, el mientras tanto. A ver si entiende el problema. Yo muero. De una u otra forma, soy juzgado, premiado, castigado, según mi conducta en esta vida. Pero resulta que Jesucristo todavía no ha vuelto y en esa vuelta de Jesucristo todos resucitaremos. Por lo tanto, yo no he resucitado, he muerto. Entonces la pregunta que siempre se han hecho los cristianos es ¿qué pasa en este entretiempo? Desde el momento en que yo me muero hoy y la resurrección de mi cuerpo al final de los tiempos. ¿Se entiende el problema? En este tiempo, esta distancia, este ínterim, ¿qué es lo que sucede? Esa es la pregunta. Y ha habido cantidad de respuestas equivocadas a esta simple pregunta. De todo tipo. Algunas muy sofisticadas, muy filosóficas, otras simplemente que dicen ya hemos resucitado al momento mismo de la muerte, sin sabiendo luego cómo explicar el hecho de que mis restos se están pudriendo en el cementerio, y un largo etcétera. Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. A ver, ¿qué nos dice el Catecismo? Ustedes tomen el Catecismo el número 1681 hasta el 83. 1681, 1683. Y ahí van a encontrar
al menos 3 datos interesantes que retoman toda la tradición precedente, toda la teología precedente. El primer dato es que la muerte y resurrección de Jesucristo ilumina nuestra muerte. Lo que les decía la primera charla. La resurrección de Jesucristo es como garantía de la nuestra. Nosotros somos el vagón de cola de la resurrección de Jesucristo. El primer vagón que está colgado a la locomotora del resucitado es María, asunta a los cielos en cuerpo y alma. Y después seguimos todos nosotros. La Pascua de Cristo va a explicar nuestro futuro. Ahora, resulta que ese futuro ya lo hemos iniciado con el sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo hemos sido sumergidos en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y cada vez que comulgamos, cada vez que recibimos una hostia consagrada, cada vez que recibimos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies sacramentales, estamos recibiendo al Cristo glorioso. Es el único Cristo que existe hoy día. Eso es lo que estamos recibiendo. De ahí la costumbre de dar el viático a las personas que se encuentran ya en situación terminal. Reciben al Señor resucitado para reencontrarse, habiendo dado el paso a la otra vida, con el Señor resucitado. Curiosamente, toda esta sección del catecismo se llama la última Pascua del cristiano. Miren qué lindo, ¿no? El último paso del cristiano. Y ese último paso es el paso a la otra vida. Por eso hablamos muchas veces de la Pascua de fulano, cuando alguien ha fallecido. Primer paso que encontramos en el catecismo. Segundo, después de la muerte puede ser aún necesario alguna purificación, alguna ulterior transformación y adecuación de nuestra realidad de simple criatura, y a veces de criatura pecadora, a la santidad infinita de Dios. Bien, esa adecuación, ese paso, esa purgación, es lo que se llama vulgarmente el purgatorio. Y tercero, nos dice el catecismo que la Iglesia antigua siempre, en el momento de la muerte, entrega al difunto como si fuese un hijo, y de hecho lo es, del Padre eterno. Entrega el hijo a su Padre. Miren qué consolador, ¿no? Que la Iglesia acompaña como madre al difunto para entregarlo como hijo al Padre. Y luego lo deposita en la tierra. Este dato de depositar en la tierra es muy importante. Y estoy seguro que más de una vez pasa desapercibido. Deposita el cuerpo en la tierra y entrega el alma del Hijo al Padre Dios. ¿Por qué digo que es importante esta palabra depositar en la tierra? El cristianismo primitivo no hablaba de enterrar, sino que hablaba de depositar. Ahora fíjense por qué hablaba de depositar. Es un término que proviene del lenguaje jurídico. Y lo que significa depositar es dejar algo con derecho de volverlo a retomar. Eso es lo que significa depositar. Entonces, lo que la Iglesia está transmitiendo en el funeral es, se deposita en la tierra porque luego ese cuerpo va a volver a ser retomado en el momento de la resurrección. Entonces, esa palabra es importante. Más que hablar de que los cristianos enterramos al difunto o incineramos al difunto, depositamos al difunto. Porque ese cuerpo será nuevamente retomado en el momento de la parusía o manifestación gloriosa de Cristo al fin de los tiempos, en la resurrección final. Y aquí también hay otro dato interesante de la Iglesia primitiva. Los primeros cristianos en el mundo griego no hablaban de necrópolis, es decir, la ciudad de los muertos.
No, la palabra necrópolis la evitaban y utilizaban más bien la palabra cementerio. Ahora, ¿qué quiere decir cementerio? Cementerio quiere decir dormitorio. Entonces, se deposita al difunto en la tierra en el dormitorio. ¿Por qué? Porque va a volver a despertar, va a volver a despertar a la vida eterna. Entonces se dan cuenta cómo hasta el lenguaje mismo del cristianismo primitivo, en este caso en el mundo griego, nos está revelando una convicción de fe. Entonces tengan ese dato presente que lo recoge el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué conclusión sacamos de lo que vengo diciendo? Bueno, desde el punto de vista escatológico, las conclusiones que sacamos son estas. La primera, la universalidad de la muerte, de la experiencia de muerte, excepto la Virgen María y también excepto aquellos que estarán vivos al momento de la parusía. Los que están vivos al momento de la parusía o manifestación de gloriosa de Cristo al fin de los tiempos, Pablo dice que se transformarán. No dice que morirán, sino se transformarán en un cuerpo glorioso. En el caso de María, cuando se proclama el dogma de la asunción de María a los cielos, era tema discutido entre los teólogos si María había pasado por la muerte o no había pasado por la muerte. Entonces el Papa, para evitar una postura teológica que favoreciera a una escuela teológica y desfavoreciera a otra, sortea el problema diciendo que María, llegado al fin o el término de su carrera en esta vida, fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Es decir, no habla expresamente, directamente, de la muerte. Lo deja abierto. Entonces, la muerte es una realidad universal. Tenemos la posible excepción de María y tenemos también la excepción de aquellos que puedan estar vivos al momento de la parusía. El segundo dato conclusivo es que con la muerte termina la condición de peregrino en esta vida y comienza el tiempo de merecer. Merecer según nuestras obras. Merecer el bien si las obras en esta vida fueron buenas, merecer el mal si las obras fueran malas en esta vida. Tercer punto. Aceptamos, la experiencia nos lo enseña, que hay una cierta repugnancia natural ante la muerte. Ahora, ¿por qué esa especie de aversión al hecho de la muerte? Yo creo porque la muerte implica una doble ruptura. Ya hablé de la ruptura relacional en relación con los otros, valga la redundancia. La relacionabilidad interpersonal se rompe. Entonces, ante esa ruptura hay un cierto estremecimiento. Pero hay una segunda ruptura. Y la segunda ruptura es que el compuesto totalmente unificado de alma y cuerpo, que somos los seres humanos, también se digrega y se separa. Entonces, ante esa experiencia hay también una cierta aversión. Ahora bien, como cristianos, ¿dónde vamos a enmarcar esta doble experiencia negativa o esta experiencia de aversión? La tenemos que enmarcar en la vivencia de nuestra fe cristiana. Y lo que nos dice nuestra fe cristiana es que la Iglesia nos va a entregar como hijos al Padre y luego vamos a ser recibidos por Jesucristo, que dio su vida por nosotros, muriendo en la cruz por nuestra salvación. Entonces, este dato es bien importante. El que muere habiendo vivido en Cristo, muere en Cristo. El que vivió con Cristo se encontrará con Cristo en la otra vida. Entonces, es ese marco de referencia en el cual debemos ubicar el aspecto doloroso, de aversión, repugnante, si se quiere, naturalmente hablando,
de cualquier ser humano ante la muerte. Bien, esto es lo primero que quería decir. Enfatizar la dimensión teológica y escatológica de esta experiencia humana. Y lo que he dicho es lo que nos enseña la revelación cristiana y que acogemos con la fe. Una palabra ahora sobre el juicio, del cual ya he hecho referencia. En el momento tiene lugar un juicio. ¿Qué podemos decir sobre el juicio? Bueno, lo primero que vamos a decir es lo siguiente. En el supuesto caso de que no hubiese un juicio individual, un juicio particular, y se hubiese que esperar hasta el fin de los tiempos para la venida de Cristo y el juicio universal, la pregunta que uno se hace es, bueno, muy bien, y entre tanto, ¿qué sucede? Se los pongo en una forma simple y gráfica. Pedro, que murió hace siglos. ¿Es que hace siglos Pedro que está esperando ser juzgado? Pobre Pedro, la tienen ahí a la puerta en vilo, está en el corredor entre la vida y la muerte. Pero evidente que no. Evidente que no. De aquí que la Iglesia muy pronto llegó a la convicción de que hay un juicio en el momento de la muerte. Aparte de que hay textos bíblicos que avalan esto que acabo de decir. Por ejemplo, cuando uno lee la parábola del pobre Lázaro y el famoso comilón, o el banqueteador, ¿no? El epulón, como se llama en la escritura, sabiendo que épula significa banquete. Entonces tenemos el banqueteador y tenemos al poveracho, al poverino, Lázaro. ¿Qué sucede con el pobre Lázaro? Es llevado al seno de Abraham. ¿Y qué pasa con el otro señor? Se encuentra en una situación en la cual ya no tiene retorno y tampoco tiene posibilidad de comunicación con los suyos. ¿Qué ha tenido lugar? Ha tenido lugar un juicio. Y por eso uno está en un lugar bienaventurado, seno de Abraham, y el otro está en un lugar de aversión. San Pablo dice claramente, ¿no? Deseo morir para estar con Cristo. ¿Por qué deseo morir para estar con Cristo? Y como él está viviendo para Cristo en esta vida, sabe que lo que le va a tocar, confrontando al Cristo juez que va a juzgar a vivos y muertos, es estar con Cristo. Bueno, no quiero abundar en textos a este respecto. Cuando Jesús le dice al famoso buen ladrón, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le está diciendo Pablo? Perdón, ¿qué le está diciendo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está anticipando el juicio y le está anticipando el estado en el cual se va a encontrar. Se va a encontrar con él, simplemente. Y sabiendo de que él es el juez de vivos y de muertos, hay un juicio previo y ya tenemos el resultado de ese juicio, estar con Cristo. En la tradición de la Iglesia, los santos padres muchas veces se fueron de un lado para otro, oscilando respecto a este tema del mientras tanto y del juicio individual. Pero muy pronto, ya con San Juan Crisóstomo y Jerónimo, se llegó a afirmaciones que quedaron como de fe católica. Por ejemplo, leo algo de Juan Crisóstomo. Nadie de cuantos hay sobre la tierra, a quien el morir no se halle desatado de sus pecados, podrá escapar a la cuenta que se le pedirá de ellos. ¿Qué significa eso? La cuenta que se le pedirá de ellos, que va a haber un juicio. Así como vemos que de nuestras cárceles salen los reos cargados de cadenas para presentarse ante el tribunal, así las almas todas, en el momento de salir de este mundo, atadas por las cuerdas de sus pecados, son presentadas ante el tribunal de Dios. Para Juan Crisóstomo es clarísimo, ¿no? Que en el momento de la muerte tiene lugar un juicio. Él acá lo está viendo al juicio desde el punto de vista negativo, simplemente para sacudir al auditorio a quien le está dirigiendo la palabra para que se conviertan y enmienden sus vidas. Por eso cargó las tintas desde el punto de vista negativo.
¿Qué dirá San Jerónimo? Jerónimo dirá, por día del Señor se entiende el día del juicio, o el día en que parte cada cual de su cuerpo, es decir, el día en que cada cual muera, porque lo que ha de acontecer a todos en el día del juicio, eso mismo se cumple en cada uno el día de su muerte. Quiere decir que ya para la Iglesia, llegados al siglo tercero, cuarto, hay una convicción total y es parte de su fe el hecho de un juicio inmediato al momento de la muerte. De vuelta, el Catecismo de la Iglesia Católica retoma todos estos datos. Estoy en el número 1021 y 1022. Retoma todos estos datos. Retoma la figura de Lázaro, retoma la figura del buen ladrón, retoma concilios precedentes, el concilio de Florencia, el concilio de Trento, las afirmaciones del Papa Benedicto XII y del Papa Juan XXII. Retoma todo. Aún más, retoma a San Juan de la Cruz, diciendo que al final de la vida se te va a examinar en el amor. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un juicio en el momento de la muerte y que el tema del juicio es el amor. Eso es lo que está diciendo. Entonces, recapitulando, en la fe de la Iglesia, muy pronto se llegó con claridad que en el momento de la muerte de cada uno tiene lugar una confrontación con Cristo juez y un juicio. Y el juicio versa sobre el bien y el mal que se ha hecho precedentemente a la muerte, es decir, en esta vida. Y sobre eso, como digo, la Iglesia no tiene así duda. Si bien los textos bíblicos que se invocan, el caso del buen ladrón, el caso de Lázaro, podrían parecer débiles, pero la tradición siempre los ha entendido en una línea. La tradición también es portadora de esclarecimiento de la revelación contenida en la Sagrada Escritura. Y luego el magisterio pone el sello. Ahora bien, vamos a ver qué sucede respecto al destino, al estado en lo cual uno se encontrará a partir del momento del juicio. Antes de mostrar ese triple estado o posibilidad, llamémoslo cielo, infierno, purgatorio, antes de llegar a eso, quería hacer algunas salvedades muy importantes. La primera salvedad, que nunca debemos olvidar, ¿quién es el juez? ¿A quién confrontamos en el momento de la muerte? ¿Quién es el juez? Y resulta que el juez es nuestro salvador, es nuestro abogado defensor, es nuestro paráclito. El paráclito es el que está al lado del paciente tratando de curarlo y tratando de salvarlo y tratando de que no tenga una muerte. Bueno, eso. Tenemos un abogado defensor que es el juez que nos va a juzgar. ¿Qué quiere decir esto? Y tenemos ya ganada mitad de la partida. Si creemos que realmente es así. Claro está. Tenemos todo a nuestro favor. Ahora bien, este salvador, este abogado defensor, este juez que vamos a confrontar, se nos presenta como verdad y amor. Y ante su presencia totalmente verdadera y amorosa, inmediatamente uno ve su falsedad y su falta de amor. Lo cual significaría que el juicio es también una especie de autojuicio. Confrontando a este juez salvador que es verdad y amor, yo me doy cuenta de todo lo que no coincide con esta realidad de él. Entonces ya sé el estado que me corresponde. Recordemos que el Nuevo Testamento define pura y simplemente a Dios como amor y le atribuye el propósito de que todos los hombres se salven. Y aún más, nos dice la segunda carta de Pedro, que Dios prolonga la historia de los humanos a fin de que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Entonces, ¿por qué no llega mañana
el Señor glorioso y se manifiesta y se acabó el telón de la historia. Bueno, es muy simple la razón que nos da Pedro, inspirado por Dios, claro está. Dios quiere que nadie perezca eternamente, que todos se salven, entonces nos da un tiempo para convertirnos. Es algo así como un partido de fútbol, ¿no? Que resulta que están 0-0, se terminó el segundo tiempo, pasaron los 45 minutos y siguen 0-0. Bueno, vamos a tener un tiempo suplementario. Entonces, el Señor nos da un tiempo suplementario para que podamos ganar la vida eterna. ¿Qué significa todo esto? Lo que significa es que el cristianismo no es un tipo de dos caminos y dos destinos, sino que el triunfo de Cristo y de los suyos es la certeza absoluta y es el objeto de nuestra esperanza. La condenación es una posibilidad factible en casos particulares. Pero fíjense lo terrible de esa posibilidad. Es una posibilidad que va contra el plan de Dios, que quiere que todos se salven. Va contra el triunfo de Cristo, que quiere que todos estén en Él y reposen en Él. No obstante, la posibilidad existe, es factible. Una palabra entonces sobre el cielo, una palabra sobre el infierno. Respecto al cielo, el Papa Benedicto en su encíclica Spe Salvi llega a decir que le parece que son pocos los que entran directamente al cielo. Son pocos que entran directamente a la vida eterna y a la visión de Dios tal cual Dios es. Y la razón es porque en esta vida no se han llegado todavía, la gran mayoría, a identificar totalmente con Jesucristo. Esa es la razón. Es decir, la santidad infinita de Dios y la pobreza de nuestras vidas de criaturas en este mundo hace que es difícil terminar el curso de esta vida totalmente divinizados para acceder directamente a la visión de Dios. Me parece que es una opinión que tiene su peso y tiene su valor de sentido común, basada simplemente en la inmensa santidad de Dios y en la complejidad de la criatura. Y al mismo tiempo, Dios que nos da un tiempo suplementario, aún en el más allá. Bien, voy a dar la última charla. La cuarta va a ser sobre el cielo. Entonces ahora no quiero abundar sobre ello. Tengamos también claro que los procesos de beatificación o de canonización son el testimonio que da la Iglesia magisterial de que un cristiano ya se encuentra gozando del cielo. ¿Bien? Vamos al caso del infierno, que es el polo opuesto. Bueno, también aquí dice el Papa Benedicto en su encíclica Spe Salvi, no es lo más común, pero es posible que algunos, por su libertad, rechacen en forma absoluta, en forma autodeterminadamente, hasta el final de sus propias existencias, la misericordia salvadora de Dios en Cristo. Lo que el Evangelio llamaría un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, esta situación es posible porque los humanos somos libres. ¿Qué sería esta situación? Bueno, es el estado de desrelación total con los demás y con Dios y el encapsulamiento eterno en uno mismo. La imagen de fuego que se está utilizando cuando se habla del infierno está indicando el destino de lo que es inservible. Es decir, en la experiencia de cualquier judío de la Palestina de los primeros siglos, el fuego era la forma de hacer desaparecer los residuos, es decir, lo inservible. Esa misma imagen entra en el estado que llamamos infierno para indicar lo que es inservible para el cielo. En este caso, lamentablemente, puede llegar a ser
por una opción libre y autodeterminante de una persona humana. Termina inservible para el cielo. Como digo, es una situación más bien excepcional, pero es una situación posible. Negarlo es negar el testimonio del Nuevo Testamento y, por supuesto, negar también la realidad de la libertad humana. Respecto al purgatorio. Bueno, ya dijo, ¿no?, que la pureza necesaria para la visión de Dios no todos la alcanzamos en esta vida. Muchas veces necesitamos un tiempo suplementario. Ese tiempo suplementario es lo que llamamos purgatorio. Ahora, hay dos textos de la Sagrada Escritura, esto es para responder a lo que preguntaba la amiga de Guillermina. Hay dos textos que se refieren a estas realidades. El primer texto está tomado de Segundo Macabeos y dice lo siguiente: después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, es decir, dinero, mandó Judas Macabeo a Jerusalén para que se ofrezca un sacrificio por el pecado. Obró así muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente. Y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos para que fueran liberados de sus pecados. Es bastante claro la intencionalidad que tiene en este caso Judas Macabeo. La idea esencial es que se puede rezar por los difuntos, ofrecer sacrificios y oraciones de expiación por ellos, y no tendría sentido todo esto si no hubiese una purificación después de la muerte, que abriría al gozo de la bienaventuranza eterna. Está claro. San Pablo tiene otro texto, en la primera carta a los Corintios. Básicamente lo que dice en ese texto, el capítulo 3, dice: porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, pondrá de manifiesto aquello que cada uno haya construido. El fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Y va a decir que en algún caso lo va a consumir, en otro caso se va a salvar, en otro caso se salvará, pero como pasado por el fuego. Bueno, ¿cómo ha interpretado la tradición esto que está diciendo Pablo? Que hay un resultado posible: la recompensa inmediata, la purificación por el fuego, lo que entendemos por purgatorio, o la destrucción total, que está implícito, sería la perdición eterna. Si bien no hay una cita explícita sobre el purgatorio, la conjunción del texto de Segundo Macabeos y el texto de Corintios siempre ha sido leído en la tradición cristiana en la clave de lo que venimos hablando, en la clave del estado de purgación. Es así como lo ha leído la tradición ya desde San Cipriano, todos los padres latinos, etcétera, hasta nuestros días. Lo mismo dígase Santo Tomás, Gregorio Magno y demás. Bueno, ¿qué conclusión sacamos sobre el tema del purgatorio? La primera conclusión es que es un estado transitorio. Es un estado transitorio en el que se penan las culpas, pero sobre todo hay un proceso de transformación o de divinización. Ahora fíjense qué curioso. La Iglesia Latina, occidental, nosotros, pusieron un poco el énfasis en esta dimensión de pena por la culpa, el aspecto doloroso por la culpa. Mientras que la Iglesia Oriental puso más bien el acento y el énfasis en la divinización o en el proceso de transformación. Yo creo que las dos realidades son compatibles y las dos pueden afirmarse. Quizá la síntesis es esta: confrontando el amor misericordioso de Dios,
que quiere que todo lo salve, ese amor de Dios es lo que purifica en el purgatorio. Es lo que transforma y diviniza en ese estado que llamamos purgatorio. De aquí que diga un teólogo una frase que me gusta mucho, a saber, el purgatorio es un estado de purificación y transformación ardientemente deseado. ¿Por qué ardientemente deseado? Porque nos abre a una esperanza cumplida. Ya decíamos la otra vez, ¿no? Que el purgatorio tiene una puerta que solo sale para arriba, sale para el cielo, punto. Es decir, que la esperanza está ya en vía de total cumplimiento y en ese lugar la tenemos segura. Es un lugar de esperanza total y también, hay que decirlo, de dependencia de la misericordia de Dios y de la Iglesia, ya sea de la Iglesia triunfante, que está en el cielo, o de la Iglesia peregrina, nosotros. De aquí que las almas del purgatorio esperan nuestros sufragios, esperan nuestras celebraciones eucarísticas en beneficios de ellos, nuestras oraciones para su pronta liberación, para aligerar ese proceso transformante y al mismo tiempo purgativo. Bueno, era esto lo que quería decir sobre el purgatorio. Hasta acá llegamos. Si hay alguna pregunta relativamente simple, trataremos de contestar. Me he pasado un poquito el tiempo, pero... Hasta ahora no tenemos preguntas. ¿Puedo hacer una yo entonces? Sí, Malena. El tema del rechazo, el rechazo a Dios, ¿no sería antinatural? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la libertad es antinatural? No, Entonces... y bueno, así ya no puedo seguir. No, lo que te pienso es agarraste no, el que es cajón y te agarraste los dedos sí, adentro. no, porque yo lo que pienso es esto, la libertad, nosotros somos seres humanos, digamos, que no tenemos, de hecho no tenemos la misma libertad que los ángeles. No tenemos esa visión de Dios, digamos, que hace que nosotros podamos no adherir y adherir continuamente, ¿no? Pero ese rechazo radical, quiero negar el infierno, pero no estaría en general en las limitaciones humanas, que en definitiva no logra descubrir quién es ese Dios. Bueno, vos estás Es al tratando revés de la pregunta. Estás tratando de salvar a un presunto condenado. Sí. Si la situación es como vos la estás diciendo, créeme de que Dios la ve más clara que vos y ese tal no es un condenado. Está bien. ¿Qué querés que te diga? Está bien. No, pensé que a lo mejor le podía dar un dato a Dios. Todos queremos siempre arreglarle a Dios la plana. Sí, lo que yo puedo saber, Dios ya lo re que te sabe. Claro, sí. Acordate lo que dijimos al principio, Dios tiene una voluntad salvífica universal y alarga los tiempos para que todos se salven. Pero al mismo tiempo Dios creó a su criatura libre y en eso estaba su dignidad. Sí. Y esa dignidad de la criatura es que la criatura puede cooperar de alguna manera acogiendo la salvación. Si lo privás de eso, le privaste de su dignidad a esta criatura tan peculiar que es el ser humano. Dios prefirió correr el riesgo de ser rechazado. ¿Qué te parece? Y que una generosidad increíble, pero bueno. Eso mismo. Telma quiere decir una pregunta. Sí. Bernardo, siguiendo con la pregunta de Malena, como fue el comienzo de la pregunta de Malena, casi dije es lo que yo quiero saber. Si Dios hace lo posible por salvarte, porque lo único que quiere Dios es que te salves. Entonces, si te muestra el amor inmenso que existe en Dios, no hay posibilidad de que no haya una atracción hacia ese amor. Es rarísimo que yo diga que no sea algo tan maravilloso como el amor misericordioso de Dios. A todo ser humano es necesario, necesita el amor, vivimos del amor, digamos, nos alimenta el amor. Entonces, ver el amor misericordioso de Dios, tener esa experiencia, que seguro que Dios nos la muestra para que no nos
no nos condenemos, es muy raro que se diga. Es decir, no podés sino estar atraído hacia eso. Mira, Telma, respondo a tu objeción en la línea de Malena con una brevísima pregunta. Y es esta. ¿Vos creés en un amor que anula la libertad? No, pero creo en una necesidad vital del hombre que es el amor. Entonces, si el hombre ve... Vuelvo a hacer la pregunta como un fiscal en un caso complicado. ¿Vos creés en un amor que quita la libertad? ¿Sí o no? No, no. Muy Creo bien, en el amor, entonces, no quita la libertad. muy bien, Obvio, entonces, pero ¿por qué querés libremente que yo atraída por el amor, digo sí, porque es mi necesidad vital. entonces actuaste por necesidad y no por libertad. Por Te agarraste libertad. los dedos al cerrar el No, vi cajón. algo buenísimo y dije que sí. ¿Necesariamente? Y porque No. era lo que yo quería, es decir, obvio, por el amor. Yo lo amo al Señor y amo ese amor, cuanto más lo siento, más lo quiero. Muy bien, vos estás ahora en la que se va directamente al cielo, pero acá Dios lo estamos quiere. hablando del caso contrario. Es que Bueno, sí, me es difícil pensarlo, como Malena, me es difícil pensarlo. no tengo la Pensar que la menor duda. libertad puede llevar a decir no a un amor tan inmenso que en realidad es una necesidad vital nuestra. ¿Querés que te humana. diga otra? ¿Querés que te vuelva al mismo tema con un argumento ad feminam? A ver, ¿Vos te casaste por necesidad o lo elegiste a Jorge? yo lo elegí a Jorge porque me enamoré de él, ¿Libremente? libremente. Muy bien, ninguna necesidad. ¿Por qué ahora querés que el amor de Dios sea necesario? Bueno, pero Si vos Jorge también responde, sos un pálido Jorge también reflejo, responde a mi necesidad de amor. sos un Vamos pálido a terminar reflejo mal. del amor de Dios. No, mirá, siempre queremos enmendarle la plana a Dios y pensamos de que Él tiene que ser como nosotros. No, somos Nosotros nosotros queremos. como Él. Nosotros somos a imagen de Él y no que Él es a imagen de nosotros. ¿Se entiende? Ahora, ¿yo puedo creer que no hay nadie en el infierno? Yo creo que es más sensato de creer de que es una posibilidad real y no una posibilidad meramente hipotética. Sí. No, Y obvio. Si hay algún loco que dice que no. ¿Cómo? No, te Perdón. digo otra cosa más. Mira, ¿qué pasa con todos los pobres que sufren todo tipo de miseria y desgracia y de opresión y de desprecio en esta vida, si total después, viste, todos nos vamos al cielo? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Cómo compaginás la justicia de Dios a los cuales claman esos pobres que están siendo pisoteados y resulta que después todo será misericordia? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero ¿qué pasó con el buen ladrón? El Acá ladrón estamos hablando de hizo las una 1001 posibilidad. y en un No plumazo le sabemos, sacó todo. no sabemos si hizo las 1001, eso es asunto tuyo. No le cargues al pobre lo que no se dice en el Evangelio. Pero le sacó todos sus pecados y ese mismo día iban a estar juntos, ese mismo momento. Yo lo único que te puedo decir de que el buen ladrón lo llamamos bueno porque algo de bondad tendría. Y además creyó en el Señor Jesucristo estando en la cruz y en el mismo suplicio que él. Por supuesto que hubo un arrepentimiento. Vuelvo a repetir, somos nosotros a imagen de Dios y no Dios a imagen nuestro. Es terrible que nosotros les tratemos de explicar a Dios y enseñar lo que tienen que ser las cosas según nuestra milésima finitud de pequeño cerebro de pajarito. Esto no lo digo por vos, Telma, lo digo en género. Incluíme. Es Pero una posibilidad, es una posibilidad real, es el drama de la historia de la humanidad y el drama de la libertad humana. Y es el drama del pobre Dios creador que nos ha creado con esa posibilidad, que podemos llegar a rechazarlo. Es durísimo. Yo no te digo que sea duro, pero te indica de otro punto de vista la dignidad de la libertad. Y me parece que tu postura y la precedente están menoscabando la dignidad de la libertad humana. A mí me parece que acá se casan por necesidad. Bueno, Marcela quería hacer una pregunta. pero de vuelta, quiero dejar claro lo que he afirmado. Para mí, el infierno es una posibilidad real
Dramática y real significa no hipotética. Es decir, alguien puede encontrarse en esa situación, en ese estado de rechazo total. Eso es lo que trato de decir. Y si no, vamos al rechinar de dientes y al infierno y a la gehenna de la cual habla Jesús para ciertos personajes. Bueno. Y sabemos la Bernardo. justicia de Dios. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo estas discusiones comenzaron muy pronto en la iglesia de Corinto y se siguen repitiendo hasta el final de los tiempos? Y bueno. Perdón, entonces. Una pregunta. Es una pregunta requete infantil, pero, por ejemplo, el día que resucitemos, ¿vamos a estar la inmensa mayoría, la inmensa cantidad de resucitados esperando la resurrección del Señor? ¿Cómo esperando la resurrección? Para, el Señor claro, la resucitó. Bueno, resucitó, pero para entrar a la vida eterna, o resucitados como uno resucita, para entrar a la vida eterna, tienen que estar todos los resucitados, entonces. En el momento, vuelvo a repetir, en el momento de la manifestación gloriosa del resucitado al fin de los tiempos, todos los muertos resucitan y los que estamos vivos o están vivos son transformados, lo cual significa resucitados. En ese momento todos estamos resucitados. Perfecto, entonces es distinto a lo que yo había entendido. Vamos a estar todos a la espera. Claro, perfecto, listo. Bueno, era esa la pregunta, era simple, pero siempre me lo preguntaba, ¿viste? A mí misma, ¿no? Vale. Otra pregunta. Esta pregunta es de Carmen, de Perú. ¿Los santos que tuvieron un pasado de pecados pasarán por el purgatorio? Bueno, si decimos santos, quiere decir que ya habrán purgado en esta vida. Y si no han purgado en esta vida y no se han terminado de transformar, entonces todavía no son santos. Y si están en el purgatorio, todavía no están en el cielo. Santo por lo general se refiere a los que ya están en la gloria eterna, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué opinión tenés sobre la cremación? Hoy es una práctica muy solicitada. Sí, no tengo ningún problema. La Iglesia tuvo sus problemas con la cremación cuando la cremación era un gesto simbólico contra la resurrección de los muertos. Es decir, cuando se utilizaba la cremación para indicar que la resurrección que profesan los cristianos es una pavada, es una gran mentira. En ese caso, la Iglesia estaba contra la cremación. Ahora, hoy día la cremación tiene totalmente otra finalidad. Y básicamente la finalidad es el espacio en las grandes ciudades, ¿no? Y que los dormitorios, los cementerios no dan abasto. Entonces, otra realidad totalmente diferente, del orden de la utilidad. Otra pregunta. ¿Los santos canonizados van a la vida eterna directamente? Es lo mismo. Es lo mismo que lo anterior, ¿no? Bueno, yo no sé cómo llegaron. No sé cómo llegaron. Si llegaron directamente o si llegaron después de muchas peripecias. No sé. ¿Qué significan los cuerpos incorruptos? Que pueden ser un signo. Pueden ser un signo de la santidad de la persona. Puede ser una persona que a lo mejor murió con grandes infecciones, estaba atiborrado de antibióticos y sus antibióticos conservaron su cuerpo. Pregúntenle a Jorge a ver qué piensa médicamente, ¿no? O Marcelo, o cualquiera de los médicos. Sí, puede ser simplemente un hecho físico, biológico, o puede ser un signo que remite aún más allá. Eso. En tu libro, Conócete a ti mismo, explicás la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué nos pasa entre espíritu y alma después de la muerte? El cuerpo está claro, pero no entiendo la diferencia de
de espíritu y alma. Sí. Cuando se habla de espíritu, se habla del alma en cuanto abierta a lo trascendente. Entonces se habla de espíritu. El mismo principio vital abierto a lo trascendente. Eso. Bueno, yo admiro la benevolencia de ciertas personas que quieren que todos se salven, lo cual pienso que es una total coordinación con la voluntad divina, que todos se salven. Pero al mismo tiempo, si Dios respeta nuestra libertad, nosotros también debemos respetar nuestra libertad. En forma absoluta. Es un drama, pero es así, y Dios corrió el riesgo de ese drama. Porque en eso está nuestra dignidad. En esa libertad está también la posibilidad de consentimiento, que es nuestra respuesta a la salvación de Dios. Entonces miren si tendrá dignidad esa libertad que consiente al hecho de la salvación y al hecho de la divinización. Si lo toman por lo inversa, no tienen que anular esa libertad. Bueno, hasta ahí llegamos. Me estoy riendo, ¿no? Como si estuviéramos en la comunidad de Corinto, porque estoy seguro que varias de estas preguntas, más de alguna señora de Corinto le habrá dicho a Pablo: mira, Pablo, vos sos un extremista. Vos no terminás de aceptar que Dios quiere que todos se salven. Y después apareció un tal Orígenes, un catequista de la ciudad de Alejandría, en el norte de Egipto, que predicó la apocatástasis, lo cual significa que todos se salvan, todos, el infierno está vacío. Y dio un paso más, y fue más lejos, y dijo: hasta el diablo mismo se convierte. Y cuando dijo eso, dijo: bueno, pero atención, esta es una opinión filosófica, no es una opinión teológica. Yo sé lo que enseña el credo de la Iglesia Católica y lo que Dios ha revelado, pero filosóficamente yo llego a esta conclusión. Es decir, la parquedad, la poquedad de mi inteligencia humana no me permite acceder al misterio divino, lo cual es absolutamente normal. Bueno sería que nuestra inteligencia pueda realmente comprender la inteligencia divina, con lo cual yo sería Dios y Dios sería mi muñequito. Eso fue una respuesta a la señora de Corinto, ¿eh? Yo pienso que para mí, así como la inteligencia no puede acceder, tampoco la voluntad es tan fácil adherir a lo que no puede conocer. No sé exactamente a qué viene la a que eso te puede llevar a rechazarlo sin darte cuenta, pero es la misma ¿Cómo vas respuesta. a rechazar sin darte cuenta? Pero es la misma, no te das cuenta, no entró la libertad en juego. Por eso, está bien, sí, pero está bien, está bien. Se condenó, pero no sabía que se condenaba, fíjate vos. Bernardo, se fue al cielo, pero no sabe cómo. Bernardo, yo quiero voltear la torta, es decir, me encanta la frase de Papa Francisco: los santos de la puerta del costado, ¿no? Y creo que muchos podemos llegar al paraíso por la gracia de Jesús, ¿no? Ese es mi gran deseo, y San Francisco lo tuvo a la grande. ¿Vos creés que todos llegamos inmediatamente después de morir? Sí. Inmediatamente. O sea, no hay purgatorio. Cortito. No es de pocos. No es de pocos. Bien, ¿viste? Ahora anulamos el purgatorio. No lo anulamos, pero tengo mucha no, ya no tiene razón de ser. Vamos derechito. El purgatorio es un estado vacío, no hay nada. Ahora le queremos a Dios enseñar a ser madre. No, porque es padre. Yo quería que también era madre. Bueno, admiro la benevolencia que demuestran.
respeten nuestra libertad, respeten nuestra libertad. Bueno, ok, basta de bromas. Dejamos ahí el tema y continuaremos la próxima vez. Sí, lo que me queda es que el purgatorio es un lugar de esperanza. Eso también me encantó. Uno se imaginaba que el purgatorio es un lugar espantoso. Se lo ha representado en ciertos momentos de la historia de una manera muy negativa. Y como si fuese una especie de pequeño infierno. Claro. Pero olvidando que, primero, esencialmente, tiene una diferencia total con el infierno. El infierno es una realidad eterna, permanente. Y el purgatorio es una realidad transitoria. Ya con esa realidad son dos cosas totalmente diferentes. Luego el purgatorio, como acabas de decir, es un lugar de una esperanza. La figura que vos dijiste de que Dios juzga, pero además es mi abogado defensor, es muy linda. Y ahí te ves el drama de la posibilidad de estar en un estado de condenación. Quiere decir que estoy hasta contra mi abogado defensor. Sí. Estamos en una De vuelta. No, repito, es un estado bastante extremo y yo creo que no es lo más común. Pero el hecho que no sea lo más común y que sea extremo, no debo cancelarlo o anularlo como si no existiera. Como posibilidad real. Eso. Es todo lo que puedo decir. Ahora, mirar la libertad, la elección de la libertad del otro equivocada produce mucho dolor. Si a mí, imagínate que a mí, que soy humana, me produce mucho dolor, ¿cómo será el dolor de Dios? Exactamente. Para hablar de alguna forma analógica. Sí. Sí. Bueno, el pecado es un gran drama. Es eso lo que tenemos que sacar en conclusión. Es un gran drama. Tan serio y tan dramático es que Dios murió por él, para salvarnos de esa situación. Entonces, si Dios quiere, continuamos el próximo jueves. Muy bien, Bernardo, muchas gracias. Federico, estás ahí, te puedo ver, damos la bendición juntos. Y te digo, Jorge también, damos la bendición conjuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.